Mi nombre es Leonor Vidal, y el día que mi madre me invitó a su gala de jubilación, dejó claro que no debía hablar. Solo intégrate, Leonor, me había dicho por teléfono, su voz goteando con esa familiar condescendencia. Ponte algo apropiado. No eso, sea lo que sea que uses normalmente. Y por favor, por una vez, no me avergüences delante de mis colegas. Tenía 42 años. Ocupaba uno de los puestos más clasificados en la comunidad de inteligencia española. Y mi propia madre todavía me hablaba como si fuera la decepción de la familia que nunca había logrado nada. Lo que ocurre cuando te subestiman toda tu vida es que aprendes a moverte por el mundo de una manera diferente en silencio, observando, siempre 3 pasos por delante mientras todos los demás asumen que estás 3 pasos atrás. Es una habilidad que me ha servido bien en mi carrera. También es una habilidad que hacía insoportables las reuniones familiares. Mi madre, Patricia Vidal, era una celebrada fiscal del Estado en Madrid. Durante 35 años, se había forjado una reputación como un titán legal. Astuta, intransigente, brillante. Había encarcelado a políticos corruptos, figuras del crimen organizado y criminales de guante blanco que se creían intocables. Era una leyenda en su campo y nunca dejaba que nadie lo olvidara, especialmente yo. Al crecer, aprendí pronto que nada de lo que hiciera estaría a la altura. Mi hermano mayor, Tomás, se convirtió en socio de un prestigioso bufete de abogados a los 35 años. Mi hermana menor, Rebeca, se casó con un importante funcionario del gobierno y pasaba sus días organizando galas benéficas y publicando sobre su vida perfecta en las redes sociales. Ellos eran las historias de éxito de mamá, los hijos que habían seguido el camino que ella había trazado. Universidades de élite, carreras visibles, matrimonios respetables. Y luego estaba yo. Me uní al ejército justo después del instituto, para horror de mi madre. Estás tirando tu vida por la borda, me había dicho con el rostro contraído por el asco. Eres más inteligente que esto, Leonor. Pero aparentemente estás decidida a demostrarme lo contrario. Serví 8 años como analista de inteligencia militar antes de ser reclutada por una agencia que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. El trabajo que hacía, el trabajo que sigo haciendo, no podía discutirse en cenas. No podía mencionarlo casualmente cuando los amigos de mi madre preguntaban a qué me dedicaba. No podía publicar sobre mis logros en las redes sociales ni colgar diplomas en mi pared, lo que significaba que para mi familia me había desvanecido esencialmente en la mediocridad. Hace algo con ordenadores, decía mi madre despectivamente cuando la gente preguntaba por mí. Trabajo para el gobierno, muy aburrido, de muy bajo nivel. Nada como Tomás o Rebeca. La verdad era mucho más complicada que eso. Mucho más complicada. Pero había aprendido hace mucho tiempo que algunas verdades no estaban destinadas a ser compartidas, especialmente no con personas que ya habían decidido que no valía su respeto. La gala de jubilación se celebraba en el Museo del Prado, un lugar apropiado para alguien que había dedicado su carrera al servicio de la justicia y la ley. Conduje desde Valencia el día del evento vestida con la ropa apropiada que mi madre había solicitado, un sencillo vestido de cóctel negro, tacones discretos, joyas mínimas, nada que llamara la atención. Era buena en no llamar la atención. El museo estaba impresionante esa noche, iluminado como un monumento al poder y la historia. Invitados con atuendos elegantes entraban por la entrada. Jueces, abogados, políticos, funcionarios de las fuerzas del orden. Este era el mundo de mi madre, y yo era un fantasma que lo atravesaba. Rebeca me encontró inmediatamente, por supuesto. Siempre lo hacía, como un misil teledirigido fijado en su objetivo más decepcionante. «Oh bien, de verdad viniste», dijo, dándome un beso al aire cerca de mi mejilla. Llevaba un vestido de diseñador que probablemente costaba más que la cuota de mi hipoteca mensual. Su cabello peinado en ondas perfectas, su maquillaje impecable. Mamá estaba preocupada de que aparecieras con pantalones cargo o algo así. Solo intento integrarme, dije con calma. Bueno, ciertamente lo estás haciendo. Se rió, un sonido tintineante que me ponía los nervios de punta. Vamos, déjame presentarte al nuevo jefe de Andrés. Es subdirector en el ministerio. Muy impresionante. La dejé guiarme entre la multitud, charlando trivialmente con gente que me miraba a través de mí en lugar de a mí. Estaba acostumbrada. En mi línea de trabajo, ser olvidable era un activo.
Pero aquí, en la órbita de mi madre, era solo otra confirmación de mi fracaso. Tomás nos encontró cerca de la barra libre, con el brazo alrededor de su última novia, una impresionante asociada de su bufete. Leonor, lo lograste. Parecía genuinamente complacido de verme, lo cual ya era algo. Tomás nunca había sido cruel, solo despistado. ¿Qué tal el trabajo en el gobierno? ¿Sigues con lo de los ordenadores? Sigo con lo de los ordenadores, confirmé. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ya estaba mirando más allá de mí, escudriñando la sala en busca de personas más importantes con las que establecer contactos. Oye, deberíamos ir a comer algún día, ponernos al día como es debido. Ambos sabíamos que no lo haríamos. Los discursos comenzaron 1 hora después del evento. Jueces federales elogiaron la integridad y tenacidad de mi madre. Antiguos colegas compartieron anécdotas sobre sus legendarios argumentos finales. El propio fiscal general apareció a través de un mensaje de vídeo para honrar sus décadas de servicio. Y entonces mi madre subió al podio. Ella era todo lo que yo no era. Imponente, elegante, completamente segura de su lugar en el mundo. Su discurso fue amable y humilde, agradeciendo a todos los que habían apoyado su carrera, destacando los casos que habían definido su legado. He sido bendecida con una familia maravillosa, dijo, y mi estómago se tensó. Mi hijo Tomás sigue mis pasos como uno de los mejores abogados de Madrid. Mi hija Rebeca se ha dedicado al servicio público a través de su trabajo caritativo. Estoy muy orgullosa de ambos. La pausa flotó en el aire como una respiración contenida. Y por supuesto, mi hija Leonor también está aquí. Ella trabaja en el gobierno. Soporte de ti. Creo que es un trabajo importante a su manera. Soporte de ti. La sala ofreció una educada lluvia de aplausos. Algunas personas me miraron con esa mirada de lástima que había visto toda mi vida. Pobre Leonor, la hija decepcionante, la que nunca llegó a nada. Mantengo mi expresión neutral, las manos cruzadas en mi regazo. Lo había esperado. Mi madre nunca había perdido la oportunidad de dejar claro que yo era la nota a pie de página en su historia de éxito. La hija que se había negado obstinadamente a ser algo especial. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que hacía 3 semanas, me habían convocado a una reunión clasificada en la sede del CNI. Lo que ella no sabía era que durante los últimos 18 meses, yo había estado liderando un grupo de trabajo conjunto investigando una operación masiva de contrainteligencia que había penetrado los niveles más altos del gobierno. Lo que ella no sabía era que mañana por la mañana los resultados de esa investigación se harían públicos y el mundo se enteraría de que un fiscal del Estado en Madrid había estado pasando información clasificada a un servicio de inteligencia extranjero, durante más de una década. Ese fiscal estaba en esta sala y no tenían ni idea de que yo era quien los había atrapado. La noche avanzó. Circulé entre la multitud, invisible e ignorada, observando todo. Siempre había sido buena observando. Era, después de todo, para lo que me habían entrenado. Alrededor de las 9 noté movimiento cerca de la entrada. 3 hombres de traje oscuro moviéndose con el paso decidido de agentes federales. Mi ritmo cardíaco no aumentó. Nunca lo hacía ya. No en situaciones como esta. Pero sentí ese familiar agudizamiento de la conciencia, esa hipervigilancia que nunca se apagaba del todo. Reconocí al agente principal, el agente especial Miguel Torres, de la División de Contrainteligencia de la Policía Nacional. Habíamos trabajado juntos en el grupo de trabajo, aunque él no conocía el alcance total de mi papel. Muy pocas personas lo hacían. Estaban aquí. Me moví hacia el borde de la sala, colocándome cerca de una de las salidas. Desde este punto de vista podía ver todo el espacio. Mi madre recibiendo a un grupo de admiradores. Tomás encantando a un juez federal. Rebeca posando para fotos con su marido. Y pude ver al juez Mateo Crespo, un juez de apelaciones federal que llevaba 22 años en el banquillo, tratando de deslizarse discretamente hacia la salida trasera. Torres lo localizó en el mismo momento que yo. Lo que sucedió a continuación se desarrolló con la precisión coreografiada de una operación planeada durante meses. Torres y su equipo convergieron en el juez Crespo justo cuando éste llegaba a la puerta. Vi el rostro del juez palidecer,
lo vi instintivamente buscar su teléfono antes de que el compañero de Torres lo interceptara suavemente. La energía de la sala cambió. Las conversaciones flaquearon. La gente comenzó a notar el alboroto. Juez Crespo, dijo Torres, su voz resonando en el repentino silencio. Policía Nacional, necesitamos que nos acompañe. El juez se irguió, tratando de proyectar autoridad. Esto es indignante. Estoy en un evento privado. Cualquier pregunta que tengan puede ser abordada a través de mi abogado el lunes por la mañana. Me temo que no puede esperar, señoría, dijo Torres, mostrando un documento doblado. Tenemos una orden de arresto por cargos de espionaje, conspiración y divulgación no autorizada de información clasificada. La sala estalló. Jadeos, susurros de asombro o el rasgueo de sillas mientras la gente se ponía de pie para ver mejor. Mi madre se abrió paso entre la multitud, su rostro una máscara de preocupación profesional y una indignación apenas disimulada. Agente, esto es totalmente inapropiado, dijo su voz de fiscal cortando el caos. El juez Crespo es un miembro respetado de esta comunidad. Están montando un espectáculo. Señora Vidal. Una nueva voz, tranquila y mesurada, provino de la entrada. La reconocí antes incluso de girarme. El director Jaime Calleja, CNI. Entró en la sala con el porte de alguien que había pasado 40 años en trabajos de inteligencia. Flanqueado por 2 agentes más. La multitud se abrió para él como el agua. Señora Vidal, dijo de nuevo deteniéndose frente a mi madre. Me disculpo por interrumpir su celebración, pero me temo que esto no podía esperar. El juez Crespo está siendo arrestado como parte de una operación de contrainteligencia que ha estado en curso durante 18 meses. Tenemos pruebas sustanciales de que ha estado comprometiendo información clasificada relacionada con casos de seguridad nacional durante más de una década. El rostro de mi madre pasó por una serie de cálculos rápidos. Había procesado suficientes casos para saber cómo funcionaba esto. ¿Qué pruebas? ¿Quién ha estado investigando esto? No puedo compartir todos los detalles aquí, dijo Calleja. Pero la investigación fue dirigida por una de nuestras operativas más destacadas, alguien que ha estado trabajando en este caso con una dedicación y discreción extraordinarias. Se giró y sus ojos me encontraron al otro lado de la sala. Agente especial Vidal, dijo. ¿Se uniría a nosotros, por favor? La sala quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Pude ver la confusión en los rostros de la gente. ¿De quién está hablando? ¿Quién es la agente especial Vidal? Di un paso adelante moviéndome entre la multitud con la misma confianza tranquila que había desarrollado durante 20 años de trabajo de inteligencia. Cuando llegué al lado de Calleja, me encontré con los ojos de mi madre por primera vez en toda la noche. Su rostro estaba completamente inexpresivo, sin comprender. Director Calleja, dije en voz baja. ¿Deberíamos continuar esto afuera? En un momento se volvió hacia mi madre. Patricia, no creo que alguna vez hayas conocido el alcance total del trabajo de tu hija. Leonor no está en soporte de ti. Es una oficial de operaciones senior con el Centro Nacional de Inteligencia. Posee una habilitación de seguridad de alto secreto con acceso SEI. Durante los últimos 5 años, ha sido la oficial de caso principal para las investigaciones más sensibles de nuestra división de contrainteligencia. La boca de mi madre se abrió. Se cerró. Se abrió de nuevo. La investigación sobre el juez Crespo comenzó cuando Leonor identificó anomalías en el manejo de pruebas clasificadas en varios casos de seguridad nacional de alto perfil. Pasó 18 meses construyendo un caso hermético. Su trabajo en esta operación probablemente evitará una de las brechas de inteligencia más significativas en las últimas 2 décadas. La voz de Calleja era objetiva, pero pude escuchar el respeto en ella. Ha sido recomendada para la estrella de inteligencia. Es el tercer honor más alto que nuestra agencia puede otorgar. Mantuve mis ojos en mi madre observándola absorber esta información, observando cómo décadas de suposiciones se desmoronaban en tiempo real. Eso es, comenzó, luego se detuvo. Leonor, ¿por qué no me dijiste? Terminé en voz baja, no podía. La mayor parte de mi trabajo es clasificado. No podía hablar de ello en cenas. No podía ponerlo en las redes sociales.
No podía colgar diplomas en mi pared ni mencionarlo cuando tus amigos preguntaban a qué me dedicaba. Rebeca se había abierto paso entre la multitud, con el rostro pálido. ¿Eres de la CIA? Lo he sido durante 14 años, dije. Antes de eso fui inteligencia del ejército. He pasado toda mi vida adulta sirviendo a mi país, solo que no de una manera visible para ti. Tomás me miraba como si fuera una extraña. Lo de los ordenadores era una tapadera, una necesaria. Me volví hacia mi madre. Sé que te decepcionó que no me convirtiera en abogada o me casara con alguien impresionante o viviera una vida de la que pudieras presumir con tus colegas, pero hice algo que importaba. Simplemente lo hice en silencio. La mano de mi madre fue a su garganta, un gesto que rara vez le había visto. Parecía conmocionada. Realmente conmocionada. El juez Crespo era uno de tus amigos, continué, mi voz aún uniforme. Ha estado en tu casa para cenas. Has defendido casos en su tribunal. Y durante 10 años, he estado vendiendo información clasificada que costó vidas. Vidas de españoles. Oficiales de inteligencia en el campo que confiaban en que sus identidades estaban seguras. El peso de eso flotaba en el aire. Pasé 18 meses construyendo el caso contra él. No podía decírtelo. No podía decírselo a nadie. Eso es lo que significa clasificado, mamá. Significa que tuve que soportar cenas donde me presentabas como tu hija que hace algo con ordenadores. Significa que tuve que escuchar a Rebeca hablar sobre cómo desperdiciaba mi potencial. Significa que tuve que verte celebrar la carrera de Tomás mientras descartabas la mía como sin importancia. Mi voz se quebró ligeramente. Significa que tuve que ser invisible para mi propia familia porque el trabajo que hago requiere invisibilidad. Torres tenía al juez Crespo esposado ahora, llevándolo hacia la salida. La gente seguía de pie en un silencio atónito, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. El director Calleja puso una mano en mi hombro. Leonor, necesitamos hacer un interrogatorio. Esto se hará muy público muy rápidamente y necesitamos adelantarnos a la narrativa de los medios. Entendido, señor. Él asintió a mi madre. Patricia, conozco a su hija desde hace 10 años. Es una de las mejores oficiales con las que he tenido el privilegio de trabajar. Debería estar muy orgullosa. Luego caminó hacia la salida y yo me moví para seguirlo. Leonor, espera. La voz de mi madre, por una vez, no tenía autoridad, solo incertidumbre. Necesitamos hablar. Me detuve, miré hacia atrás, a Rebeca con su vida perfecta y su perfecta ignorancia, a Tomás, todavía tratando de reconciliar a la hermana que creía conocer con la realidad que tenía delante. Sí, asentí en voz baja. Pero no esta noche. Esta noche tengo un trabajo que terminar. ¿Lo harás? La voz de mi madre era más pequeña de lo que jamás la había oído. ¿Me llamarás mañana? Pensé en todo el tiempo que me había desestimado. Todos los comentarios sobre mi aburrido y de bajo nivel trabajo gubernamental, todos los discursos de la fiesta de jubilación y las cenas familiares y las reuniones navideñas donde yo había sido la secundaria, la decepción, la que no estaba a la altura. Quizás, dije, si no estoy demasiado ocupada con mi trabajo de soporte de ti. La puya dio en el blanco. La vi estremecerse. Pero también vi algo más en su rostro. Algo que podría haber sido el comienzo del respeto o la comprensión, o tal vez solo la creciente realización de que había pasado 42 años malinterpretando por completo a su propia hija. Me di la vuelta y salí del Museo del Prado, pasando por los agentes armados de la Policía Nacional, por la creciente multitud de invitados a la fiesta confundidos por todo. El director Calleja me esperaba junto a un SUV negro, y al acercarme, me entregó una tableta. El fiscal general quiere una reunión informativa a las 6 de la mañana, dijo. Anticipamos repercusiones en al menos una docena de casos presididos por Crespo. Será una noche larga. Sí, señor. Me estudió por un momento. Lo manejaste bien. Tu familia no tenía ni idea. No, señor. Es información confidencial. Y no necesitaban saberlo. Hizo una pausa. Por si sirve de algo, Leonor, eres la mejor oficial que tengo. No lo digo a la ligera. Gracias, señor. Mientras el SUV se alejaba del museo,
miré hacia atrás una última vez. A través de los altos ventanales, pude ver la fiesta continuar, aunque ahora animada por el escándalo en lugar de la celebración. Mi madre estaba en el centro de un grupo de personas, probablemente respondiendo preguntas, probablemente tratando de mantener la compostura. Por primera vez en mi vida, no pensaba en lo que ella pensaba de mí. A la mañana siguiente la noticia estalló. Estaba en todas partes. Grandes cadenas de noticias, periódicos, redes sociales. Juez federal arrestado en caso masivo de espionaje. Las historias detallaban la investigación, los cargos, las implicaciones para la seguridad nacional. Y enterrada en la mayoría de los artículos, generalmente unos 6 párrafos más abajo, había una línea sobre la operativa del CNI que había liderado la investigación. Una oficial de caso senior cuya identidad permanece clasificada, infiltró y documentó con éxito la red de espionaje durante un periodo de 18 meses, lo que resultó en una de las victorias de contrainteligencia más significativas en la historia reciente. Mi teléfono vibraba constantemente. Mensajes de texto de Rebeca. Dios mío, Leonor, no tenía ni idea. Llámame. De Tomás. Esto es una locura. No puedo creer que nunca dijeras nada. Hablemos. De mi madre. Leonor, por favor. Necesito verte. No respondí a ninguno de ellos. Todavía no. En cambio, fui a trabajar. Había reuniones informativas a las que asistir, pruebas que asegurar, testimonios que preparar. El fiscal general me estrechó la mano y me dijo que había hecho un excelente trabajo. El director de la Policía Nacional me llamó para agradecerme mi colaboración con su división de contrainteligencia. El director Calleja presentó mi recomendación para la estrella de inteligencia. Pasaron 3 días antes de que finalmente llamara a mi madre. Leonor, su voz era cuidadosa, mesurada. Gracias por llamar. Yo. No estaba segura de que lo harías. Yo tampoco estaba segura de que lo haría, admití. Una larga pausa entonces. Te debo una disculpa. Una profunda. Pasé toda tu vida desestimando tus elecciones, tu carrera, tus logros. Y lo hice porque no podía verlos. Pensé que como no eras visible, no tenías éxito. Pensaste que como no era como tú, no era valiosa, la corregí suavemente. Sí. Su voz se quebró ligeramente. Pensé eso y me equivoqué. Espectacularmente, vergonzosamente equivocada. No dije nada. Llamé al director Calleja, continuó. Quería entender más sobre lo que haces. No podía decirme mucho, obviamente, pero me dijo lo suficiente. Me habló de operaciones que has liderado, amenazas que has prevenido, vidas que has salvado. Me dijo que te consideran uno de los activos más valiosos de la agencia. Mamá. Déjame terminar. Ella respiró hondo. Pasé 35 años como fiscal. Creí entender el servicio, el sacrificio, la dedicación. Pero has estado haciendo un trabajo que ni siquiera puedo comprender completamente. Un trabajo que requiere un nivel de secreto y abnegación que yo. Yo no podría haberlo hecho, Leonor. No podría haber pasado 20 años siendo invisible mientras hacía algo tan importante. Es lo que el trabajo requiere, dije. Lo sé, y lo has hecho de forma brillante. Otra pausa. Les dije a todos en la fiesta que trabajabas en soporte de ti. Te presenté como mi hija decepcionante que nunca estuvo a la altura de su potencial. Y todo el tiempo estabas liderando una investigación sobre uno de mis colegas, alguien con quien había trabajado durante años, alguien que estaba traicionando todo en lo que ambos creemos. No podía decírtelo, dije. ¿Entiendes eso, verdad? No se trataba de no confiar en ti. Se trataba de seguridad operativa. Lo entiendo ahora. Su voz estaba cargada de emoción. Pero eso no cambia el hecho de que debería haber confiado en ti. Debería haber creído que estabas haciendo algo importante, incluso si no podía verlo. Soy tu madre. Debería haberlo sabido. Me apoyé en la encimera de mi cocina, mirando la calle suburbana ordinaria donde vivía mi vida de tapadera. Quizás, dije en voz baja. Pero no podrías haberlo sabido a menos que te lo dijera. Y no podía decírtelo.
Esa es la paradoja de este trabajo. ¿Vale la pena?, preguntó. Todo el secreto, la invisibilidad, el sacrificio. Pensé en los 18 meses que había pasado construyendo el caso contra el juez Crespo, los cientos de horas revisando documentos clasificados, realizando vigilancia, coordinando con activos de la Policía Nacional, las noches largas y las vacaciones perdidas y la vigilancia constante. Pensé en los oficiales de inteligencia cuyas vidas había salvado al detener el espionaje de Crespo. Las amenazas a la seguridad nacional que había prevenido, la tranquila satisfacción de hacer un trabajo que importaba, incluso si nadie podía saberlo realmente. Sí, dije, vale la pena. Mi madre guardó silencio por un largo momento. Entonces estoy orgullosa de ti, Leonor. Debería haber dicho eso hace mucho tiempo. Debería haberlo dicho todos los días, incluso sin conocer los detalles. Estoy orgullosa de la persona en la que te has convertido, del trabajo que haces, de la integridad que has demostrado. Algo en mi pecho se aflojó ligeramente. Gracias. Podemos cenar. Solo nosotras dos. Quiero saber sobre tu vida. Lo que puedas contarme de todos modos. Me gustaría, dije, y lo dije en serio. 3 semanas después, la ceremonia de la Estrella de Inteligencia se celebró en una instalación clasificada en las afueras de Madrid. El director Calleja me prendió la medalla en la solapa de mi chaqueta de traje delante de unas 30 personas. Todos ellos autorizados para el evento. Todos ellos comprendiendo la importancia de lo que había logrado. Mi madre estaba allí. Había solicitado una autorización de seguridad temporal solo para asistir. Había pasado horas de verificaciones de antecedentes y entrevistas. Se sentó en la primera fila. Y cuando Calleja terminó sus comentarios sobre mi ejemplar servicio y dedicación a la seguridad nacional, ella estaba llorando. Después de la ceremonia, me abrazó fuertemente. Estoy tan orgullosa de ti, susurró. Y siento mucho haber tardado tanto en verte. Te perdono, dije. Y me di cuenta de que también lo decía en serio. Rebeca y Tomás no estaban allí. No podían estarlo dada la naturaleza clasificada del evento. Pero Rebeca había enviado flores a mi casa con una tarjeta que decía, siento no haber entendido nunca. Eres increíble. Tomás había llamado para disculparse por años de comentarios despectivos y prometió hacerlo mejor. La dinámica familiar no cambió de la noche a la mañana. Los viejos patrones tienen raíces profundas. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no era invisible para ellos. Y lo que es más importante, ya no era invisible para mí misma. Había pasado 42 años siendo subestimada, siendo desestimada, siendo tratada como la hija decepcionante que nunca había logrado nada. Y había pasado 20 años demostrándoles que estaban equivocados de maneras que nunca podrían ver. Ahora lo sabían. Ahora todos lo sabían. Y la tranquila satisfacción de ese conocimiento, la reivindicación de cada comentario despectivo, cada mirada de lástima, cada discurso de jubilación que me mencionaba como una ocurrencia tardía, era más dulce que cualquier venganza que pudiera haber planeado. No necesitaba humillar a mi madre ni a mis hermanos. No necesitaba arrojarle sus palabras a la cara ni pronunciar grandes discursos sobre ser subestimada. Solo necesitaba hacer mi trabajo, hacerlo bien, hacerlo con integridad y dedicación. Y finalmente, inevitablemente, la verdad salió a la luz. Eso es lo que pasa con los secretos. No permanecen secretos para siempre. Y cuando finalmente emergen, tienen una forma de reescribir todas las suposiciones que la gente alguna vez hizo sobre ti. Mi nombre es Leonor Vidal. Soy una oficial de operaciones senior del Centro Nacional de Inteligencia. Ocupo uno de los puestos más clasificados de la comunidad de inteligencia española. Y durante 42 años, dejé que mi familia creyera que no era nadie especial. Hasta el día en que arresté a un juez federal en la fiesta de jubilación de mi madre y todo cambió.